Lucas capítulo 3, versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hechos capítulo 1. Dice el versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de, ¿qué dice? Dentro de no muchos días. Oremos. Señor Jesucristo, Padre nuestro, es tu palabra, oh Dios, que vive y permanece para siempre. Tu palabra es la verdad, tu palabra es eterna, tu palabra permanece. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, tu sabiduría y la unción de tu Espíritu Santo. Amén. Siéntense, hermanos y amigos. Recuerden esto. La Biblia dice que la verdad de Dios permanece para siempre. Recuerden esto: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La verdad que Dios dijo al principio es la verdad que permanece. Si nosotros dependiéramos de Él, de los gobiernos del mundo, de las constituciones, de las modificaciones que constantemente hacen los gobiernos, si dependiéramos de la cultura de cada nación, tendríamos que tener una Biblia y un Dios para cada nación. Porque usted sabe que las constituciones las renuevan cada que llega un nuevo gobierno. Si nosotros dependiéramos de eso, estaríamos locos. Nosotros los cristianos no dependemos de las verdades a medias. Verdades a medias se constituyen en mentiras peligrosas. Hace 100 años, imposible creer o aceptar que 100 años después los gobiernos del mundo aceptaran por decreto y por ley matrimonios igualitarios. Eso hace 100 años ni se imaginaba la gente que eso iba a ocurrir. Que los gobiernos del mundo aprobaran el aborto para mujeres o criaturas con 6 meses de gestación. Eso es un crimen. Una criatura de 6 meses ya es una criatura. Hay mucha gente que ha nacido de 6 meses y están vivos. Eso es un crimen, pero los gobiernos lo aplauden. Pero la verdad de Dios permanece. La verdad de Dios es: no matarás. Eso dice la Biblia: no matarás. Pero la verdad de los hombres es: mátalo. Eso dice el hombre. Dios dice: no. La verdad de Dios es que Dios hizo al hombre desde el principio un hombre y una mujer para la procreación. Dios dice no al homosexualismo. El hombre dice sí.
Y a todo lo que Dios dice no, el hombre dice sí. Es decir, que el ser humano siempre le lleva la contraria a Dios. Todas las cosas, hermanos, toda la creación, toda, obedece exactamente a las leyes de Dios. Toda, para no mencionar una por una, pero todo obedece a las leyes establecidas por Dios. Y por eso esto funciona. Por eso el sol, la luna, las estrellas, la lluvia, el viento, el vapor, el trueno, la tempestad, el desierto, la montaña, etcétera, funciona como funciona, porque permanecen bajo las leyes establecidas por Dios. ¿Quién es el que no permanece? El hombre. Es el hombre el que no ha permanecido en las normas de Dios. Es el hombre el que ha levantado el puño contra Dios. Ninguna criatura se ha rebelado contra Dios excepto el hombre. Es el hombre el culpable del deterioro moral y espiritual del planeta. Es el hombre el culpable del deterioro físico, de la contaminación ambiental, del problema efecto invernadero. Es el hombre el que está acabando con el mismo planeta, no es Dios. El Salmo 107 dice que el Señor convierte los campos fértiles en desiertos y los manantiales de aguas en sequedales de verano, dice, por la maldad de las que la habitan. Dicen los europeos que el calor que están sufriendo no lo han visto jamás. Se han muerto cerca de 2,000 personas en Europa. Y para saber, hermanos, que el sol va a calentar 7 veces más en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y ha tenido paciencia con el hombre. Pero el hombre, entre más días, más rebelde contra Dios, y Dios comienza a tocarlo, y Dios no envía el castigo súbitamente, sino lentamente, para que entienda. Plaga sobre plaga, por ahí viene otra plaga, y así será, porque Dios lo permite, a ver si el hombre se arrepiente. Pero ¿qué es lo triste? Según Apocalipsis, dice que ni aún así se arrepintieron, a pesar de que en Apocalipsis hay 21 plagas que van a ocurrir en 7 años en la gran tribulación. Y dice que la gente se quemó con el gran calor y ni aún así se arrepintieron para darle culto a Dios, sino que se envilecieron rindiéndole culto a los ídolos. Terco, el hombre es terco. Hermanos, gracias a Dios porque hemos conocido el Evangelio. Siéntase honrado de haber conocido a Cristo, de haber entendido. Entender el Evangelio es la revelación más grande que un ser humano pueda tener. Entenderlo. Por eso, hermanos, si lo entendió, abrácelo y permanezca el Evangelio hasta que se muera. Pase lo que pase, persevere en Cristo bajo cualquier circunstancia. Y estamos diciendo, hermanos, con gran insistencia, hermanos, el mundo no tiene solución. La política no resuelve nada. La política no arregla nada. El único que arregla esto es el Señor Jesucristo. El único.
que arregle esto. Y los únicos en la tierra que tenemos la unción y la facultad para ayudar a que Dios arregle esto, somos nosotros. Así es sencillo. Solo Jesús salva, pero Jesús solo no salva. ¿Sí me hago entender? Solo Jesús es el Salvador, pero Jesús necesita de la iglesia. La cabeza sola no anda, la cabeza camina en el cuerpo. La cabeza necesita un cuerpo y unos pies para caminar, unas manos para funcionar. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Y el Señor dijo: vayan ustedes como cuerpo, vayan ustedes por todo el mundo. Amén. Somos usted y yo, iglesia. Somos usted y yo responsable de la salvación de los pecadores. Tómelo en serio, se lo estoy diciendo en serio. Somos usted y yo responsables de la salvación de la gente. Le voy a citar varios versículos. Jesucristo dijo, texto que lo hemos citado por ahí 50,000 veces: id. ¿A quién se lo dijo? A la iglesia. Id por todo el mundo. ¿Y qué? Y predicad el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. Jesús le dice a los discípulos: ustedes me son testigos de estas cosas. Jesús le dijo a los discípulos: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros somos los últimos de la tierra. Hace 500 años, un poquito más, este continente no existía, o existía pero no estaba descubierto. Pero estamos en la mente de Dios, en el corazón de Dios sin existir. Ya estamos en la presencia de Dios, y Dios sabía quiénes iban a creer. San Juan 6:62 dice: porque Jesús sabía desde el principio quiénes iban a creer y quiénes no. Pero Dios le brinda la oportunidad a todos. No es que usted nació para el infierno o nació para el cielo. Nacimos como criaturas, pero la oportunidad de salvarse es para todos. Por eso el Señor dice: a toda criatura. Gloria a Dios. Entonces dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo. ¿A quién? Al que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Pablo dijo en Romanos capítulo 10: la fe, verso 17, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo creerán sin haber quien les predique? Pero ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas de salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Pedro dice: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo dijo Pedro. Pablo lo dijo. Dice: vosotros sois embajadores. Segunda de Corintios capítulo
5, versículo 19. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la reconciliación. Como si Dios rogase, iglesia, por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Usted y yo somos embajadores, y como tales estamos representando aquí el reino de Dios. Pablo dice: mas nuestra ciudadanía no está aquí, está en el cielo, de donde esperamos al Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nosotros somos embajadores. Un embajador es un representante, es un mensajero de un país en otro país. Nosotros somos mensajeros del reino de Dios en el planeta Tierra. Pablo dice: a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de su gracia, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos a todo hombre, dice, con el fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Somos responsables, directos responsables. Por eso, iglesia, el mundo no va a cambiar si nosotros no cambiamos. O cambiamos o nos cambian. Dios necesita de un equipo de personas que le ayuden a este trabajo. Nosotros, según 1 Corintios capítulo 3, dice verso 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguien quiere colocar otro, mire bien cómo sobreedifica. Mire bien, porque dice la Biblia: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Iglesia, ¿qué es? La iglesia es un edificio en construcción, y para ese tipo de cosas se necesita multitud de obreros. Usted y yo somos obreros. Obreros no es solamente el pastor. Usted y yo somos los cargaladrillos. El que carga ladrillo. ¿Qué se hace en una construcción? Alguien prepara el hierro, alguien hace las brechas, alguien pega ladrillo, alguien, bueno, usted sabe qué es. Pero todo no lo hace uno solo. En una construcción se necesitan dos profesionales: el arquitecto y el ingeniero. Pero aparte de eso, el maestro de obra, aparte de eso, los obreros, los oficiales y los obreros. ¿Quién es usted en esta mañana? Se lo digo así: la Biblia dice que Jesucristo es el arquitecto y el constructor. Pero el arquitecto diseña el edificio. El ingeniero calcula la dimensión de columnas y vigas y el hierro y el cemento que lleva cada columna y cada viga. Jesucristo son las dos cosas: arquitecto y constructor. Pero usted no ve un arquitecto ni un ingeniero pegando ladrillos. Hay un maestro de obra. El maestro de obra solamente da órdenes. Hay oficiales y hay obreros. Descartemos la primera. Jesucristo no tiene reemplazo. Él es arquitecto y constructor. Pero de ahí para abajo sí lo hacemos nosotros. Solo Jesús salva, pero Jesús solo no salva.
Él necesita de usted. Sí, pero si usted no quiere, Dios pone a otro. Que esa es la bendición y la ventaja que tiene Dios. Y la desventaja que tengo yo. Porque si yo no sirvo, Dios me quita y pone a otro mejor. Si usted no le sirve a Dios como obrero, Dios lo contrató a usted para ser salvo, pero también lo puso para que ayude en la construcción de este edificio. ¿Es usted qué? ¿Maestro de obra? ¿Es un oficial? ¿Es un obrero? Cualquiera de todos es necesario en una construcción. Cualquiera. El arquitecto, el ingeniero, el maestro, el oficial y el obrero. ¿Qué es usted y qué soy yo? Nosotros todos somos cargaladrillos. ¿Qué hacemos nosotros? Pues eso, cargar ladrillo, hacer mezcla, pegar aquí, pegar allí, con el fin de que este edificio siga creciendo hasta que llegue a la culminación. Jesucristo dice que Él es la principal piedra del ángulo, que Él es el fundamento, Él es la fundación, y sobre ese fundamento vamos nosotros construyendo. Ahí es donde esa metáfora se la dejo para que sepa que nosotros no hemos sido salvos solamente para sentarnos en una banca. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué fue la respuesta de Saulo de Tarso cuando Dios le dijo: venga acá, que aquel que mando soy yo? ¿Quién eres tú? La respuesta es: yo soy Jesús, a quien tú persigues. La segunda pregunta: ¿qué quieres que haga? Ve a Damasco y allá se te dirá lo que tienes que hacer. Aquí el que manda es Él. Pero si usted no quiere hacer lo que Él manda, el que pierde es usted. De ahí la importancia que yo les estoy insistiendo en esto, sobre la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Por qué? Se lo recuerdo. Jesús le dijo a los apóstoles antes de empezar su función, la función de los apóstoles, antes les dijo: esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Esperen. Volvió y se lo ratificó en Hechos 1:8. Esa unción la recibieron en Hechos 2, cuando ellos fueron investidos del poder de lo alto. Eso no ha pasado, iglesia. Jesucristo es el mismo. Lo que ellos hicieron y lo que la iglesia ha hecho a lo largo de la historia, eso se puede hacer hoy también, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y su verdad permanece para siempre. No se puede decir: no, eso fue en esa época. No, en esa época, en la época de los apóstoles, había necesidad de establecer la iglesia sobre el fundamento del Cristo resucitado. Pero ¿cómo hacer para convencer la gente del primer siglo cuando algunos de ellos conocieron a Jesús y algunos de ellos lo vieron cómo lo mataron? Como dice Isaías: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. En esa forma fue que algunos lo vieron, sin parecer ni hermosura. ¿Cómo fue desfigurado de los hombres su parecer? Ellos sabían que el que se había hecho Mesías había muerto así, desfigurado, vuelto una miseria para ellos. Fueron testigos hasta que Jesús fue
a la tumba, o lo llevaron a la tumba. De ahí en adelante, el inconverso, el gentil, ni los judíos saben nada. Los únicos a quienes Jesús se le presentó vivo fue a los discípulos, no a los judíos ni a los inconversos, solo a sus discípulos y a los apóstoles y a algunos discípulos. Solo ellos sabían de la resurrección de Cristo. Los sacerdotes sobornaron a los guardas, porque los guardas fueron los primeros en conocer que Jesús había resucitado. Ellos fueron los que dieron la noticia a los sacerdotes diciendo: vimos como un ángel poderoso se sentó sobre la entrada de la tumba. Vimos cómo ese ángel corrió la piedra de la tumba. Vimos que Jesús de Nazaret salió vivo. Fueron los guardas. Decimos nosotros, las primeras que vieron a Jesús resucitado fueron las mujeres. No, fueron los guardas. Entonces, corren donde los sacerdotes y dijeron: esto y esto pasó. Y mire usted cómo es el diablo. No vayan a decir que eso pasó. Mire, aquí hay dinero. O sea que el soborno existe toda la vida. Aquí hay dinero. No digan eso. Ustedes van a decir a sus jefes que ustedes estaban dormidos. Y mientras dormían, los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Ellos sabían los guardas, que si dejaban ese asunto así, si ellos le decían a sus jefes: nosotros estábamos dormidos, el solo hecho de que estábamos dormidos, esto les daba pena de muerte. Se nos voló. A los únicos que se les voló un muerto fueron a los guardas romanos. Se les voló un muerto, como quien dice: lo maté y se fue. Ah, bueno, listo, hay dinero, listo. Y dicen los sacerdotes judíos: si algo los demandan a ustedes por esto, nosotros, tranquilo, los pondremos a salvo. Ese dicho, dice la Biblia, se ha extendido entre los judíos hasta el día de hoy. El pueblo judío, hermanos, la nación de Israel, no sabe que Jesús resucitó. Por ellos son enemigos de Cristo. Para ellos saben, algunos saben: no, está en la tumba. Eso que resucitó, eso es falsedad. Entonces, ¿qué hacían los apóstoles y los discípulos del primer siglo? ¿Cómo hacer para convencer a la gente? ¿Cómo hacer para hacerles creer que ese que fue muerto así ha resucitado y está vivo? Imposible. ¿Quién les iba a creer? Se requería. Váyase al fondo y piense usted en lo serio de eso. ¿Cómo hago yo para creer que ellos fueron testigos de que metieron un cuerpo en esas condiciones a una tumba y ahora decir: está vivo? Eso no le van a creer. Por eso Dios invistió de poder de lo alto a esos apóstoles, y por eso usted ve que cada que ellos predicaban había siempre una señal sobrenatural. ¿Y qué fue lo que hizo que la gente creyera y cayera de rodillas creyendo que Jesús estaba vivo? Las señales, los milagros, el derramamiento del Espíritu Santo, lo que ocurrió en el día de Pentecostés, lo que ocurrió en el templo de la Hermosa, lo que ocurrió en Samaria, lo que ocurría en Jerusalén: muertos resucitados, endemoniados liberados. Eso fue lo que miles de gente creyeron, que Jesús era el Cristo vivo. Hermanos, ¿qué hará
Hoy, en un mundo ateo, más malo que el de antes, ¿cómo hacer que la gente crea? A punta de palabra va a ser difícil. La iglesia tiene que mostrar algo sobrenatural. Iglesia, nosotros tenemos que mostrarle a la gente algo distinto. El mundo está infestado de religiones, evangélicas o como sea, pero muchas de ellas vacías. Reemplazan la palabra y la adoración a Dios por el movimiento, por el ruido, por el brinco, por el baile, en fin. Eso, hermano, la palabra de Dios no tiene reemplazo. El culto a Dios no se puede reemplazar por el movimiento y la bullaranga de la carne. No, Señor, así no es. Nosotros no podemos reemplazar esto. La palabra de Dios, el culto a Dios no tiene reemplazo. Dios es uno solo y su verdad ha sido por todas las generaciones. Entonces lo que necesitamos, hermanos, es la llenura del Espíritu. Y le quiero recordar algo que dije esta semana. ¿Quiénes reciben el bautismo del Espíritu Santo? Todos los que estamos aquí, por la gracia de Dios bautizados, somos salvos. Yo creo de corazón. Pero para que nosotros seamos una iglesia reconocida y distinguida, que el ateo, el incrédulo, el escéptico tenga que doblar rodilla en el nombre de Jesucristo, ese ateo, ese impío tiene que saber que hay una iglesia viva, que tiene poder, que tiene las señales, que tiene unción. Esa unción es la que usted y yo necesitamos con vehemencia, con urgencia. El mundo se pierde si usted y yo no hablamos. Sí, Señor. ¿Quiénes reciben el Espíritu Santo? El bautismo. Los que se han arrepentido. ¿Se arrepintieron ustedes alguna vez? Hágase la pregunta. Pregúntese para usted mismo. 2. Los que ya son salvos. ¿Es salvo usted? Pues el bautismo del Espíritu Santo es para los que ya son salvos. El bautismo del Espíritu Santo es para los que ya son hijos de Dios. Entonces Juan, vuelvo al caso de Juan, de Lucas 3 y Hechos 1. Tanto el Evangelio de Lucas como los Hechos, los dos libros los escribió Juan el Bautista. Lucas. El Evangelio de Lucas y los Hechos los escribieron, los dos libros fueron escritos por Lucas. Y hay una cosa allí importante. Él, dice Juan, yo le bautizo con agua, pero tras mí viene alguien a quien yo no soy digno de soltar la correa de su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tenga en cuenta que la palabra bautizará con Espíritu Santo y fuego tiene dos interpretaciones, dos tiempos distintos. Porque el contexto de Lucas 3 es: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo aquel que no da fruto será cortado y echado al fuego. El que da fruto será recogido en el granero. ¿Quiénes son los que son bautizados con el Espíritu Santo? Los que creen, los que se arrepienten, los que son salvos, los que son hijos de Dios. ¿Quiénes son los que serán bautizados con fuego? La palabra fuego en la Biblia significa juicio. Por eso no diga usted, manda el fuego, Señor, manda el fuego. Hay un coro que cantamos, afortunadamente ya cambiamos ese coro que dice, oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. ¿Sabe qué significaba la zarza? La zarza significaba a Israel bajo esclavitud en Egipto.
Fuego en la Biblia es juicio. No pida fuego, pida unción. Porque el mundo va a ser bautizado con fuego en la gran tribulación. Usted, iglesia, tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo. Por eso equivocadamente decimos, manda fuego, Señor, manda fuego, porque decimos, no, la Biblia dice que somos bautizados con Espíritu Santo y fuego. El fuego se refiere al juicio. En Hechos 2 hay una similitud y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No era fuego. Esa palabra como de fuego es un símil o algo similar. No es un fuego, algo como de fuego. Por eso en el bautismo de Jesús dice que la señal que Juan recibió, dice que se escuchó una voz en el cielo y una señal como paloma. No era una paloma, era una figura como paloma, era un símil. Los trinos abarcan de allí, diciendo Jesús, diciendo que en el bautismo de Jesús está la Trinidad, que Jesús el Hijo está en el río, que el Padre es el que habló en el cielo y que la paloma es el Espíritu Santo. Y hay canciones que hablan de la paloma. Eso es un símil, es un ejemplo, es un cómo. El Espíritu Santo no es una paloma, es cómo. ¿Por qué? Porque era una señal visible a Juan, visible. Entonces, para que una señal espiritual sea visible, Dios tiene que presentar algo como o algo similar. El que estaba en el Jordán era Jesús. La paloma, el símil de paloma, a una paloma o a un símil no se le puede llamar divino. A una voz tampoco. Porque si decimos que todas las voces que se oyeron son divinas, entonces la voz de la serpiente también es divina. La voz de la burra, porque la burra también habló. En Apocalipsis dice que hubo 7 truenos que hablaron. Una voz no se le puede atribuir divinidad. El que estaba en el Jordán era Jesús y no más. La voz no se le puede atribuir divinidad. Ahora mire usted lo que dice la Biblia. Dice que la voz decía: este es mi Hijo amado, en el cual. La voz salió de Jesús, en el cual. ¿Por qué? Porque todo profeta, sacerdote y rey tenía que pasar por ese ritual según la ley. Jesús fue ungido para cumplir un ministerio, porque eso era lo que la ley decía. En el Nuevo Testamento, los ungidos somos la iglesia en general, mas vosotros tenéis la unción, dice Juan, con la cual no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción misma os enseña. De ahí, hermanos, que si Jesús de Nazaret, siendo Dios, para cumplir el ministerio tenía que ser ungido conforme a la ley, ¿qué diremos de la iglesia, hermanos? Iglesia, ¿para quiénes es el Espíritu Santo? Para los que tienen hambre y sed de Dios, para los que tienen fe en la promesa, para los que creen que Dios prometió es real, lo que Dios prometió es real. Noé creyó en la promesa, Abraham creyó en la promesa, Jacob creyó en la promesa, Moisés creyó en la promesa, Josué creyó en la promesa, David creyó en la promesa, Daniel creyó, Sadrach, Mesach y Abednego creyeron, Ezequías creyó y todos creyeron y fueron grandes en la Biblia. ¿Por qué no creerle nosotros? La Biblia dice: es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Yo sé que usted cree que Dios existe, y si no, no estuviera aquí. Usted cree que Dios existe y Él tiene poder de hacerse sentir en esta mañana. Si cree,
Fe, fe persistente. Abraham esperó 27 años, Jacob esperó 25 años, Moisés esperó 40 años, Josué esperó 40 años, David esperó, David fue ungido a los 17 años para ser rey, a los 30 años fue rey en Hebrón y a los 37 años fue rey en todo Israel. O sea, sume 17 más 3, quite a la 37, 17. O sea, David esperó 20 años y ya era ungido para ser rey de toda la nación de Israel. Esperar, no desistir. Dios es fiel y lo que Dios ha dicho lo cumple, lo hace. Yo sé que lo hace y hay que creérselo. Yo sé que lo hace. Ana esperó y esperó, lloró, suplicó, ayunó y al fin obtuvo la promesa. Una viuda, Lucas 18, esperó, rogó, suplicó y obtuvo la promesa. La mujer cananea de Mateo 15 oró, buscó, pidió, se humilló hasta lo sumo y tuvo la promesa. Hermanos, no es cuestión de esperar que venga la convención, la confraternidad, donde haya movimiento al extremo. No, hermano, hay gente que ha recibido el Espíritu Santo en la casa, en el trabajo. Yo les decía esta semana que en años pasados, cuando íbamos a convenciones y programas en transporte, en bus, la gente comenzaba a cantar en esos buses en el viaje y había un derramamiento del Espíritu Santo en la gente que iba. Mi esposa dice que ella a los 9 años recibió el Espíritu Santo en un bus. En serio. Yo recibí el Espíritu Santo por allá en una platea, en un coliseo. No que voy a esperar que llegue la confraternidad, que llegue, ¿qué le digo yo? La convención, allá sí lo recibo. Y es que el Dios de la convención no está aquí. Está aquí. Está en su casa. Está en la oficina, está en la cocina. A mí me han contado muchos hermanos en días pasados que recibían el Espíritu Santo en la finca, tirando asadón, cogiendo café, recogiendo la agricultura. Se ponían a cantar y ahora allá con ropa de trabajo y que de pronto salían danzando, hablando nuevas lenguas, gente en el campo allá, sin esperar el culto, ni siquiera en el culto. No es que hay que hacer un culto especial, no, el especial es usted. El especial es la unción del Espíritu. No piense que esto lo mueve la música o la gritería. No, Señor. Si usted tiene hambre y sed de Dios, donde esté puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es asunto suyo. Suyo. Y yo sé que algún día nosotros entendiéramos esto, hermano. Lo hago primero porque la iglesia lo necesita. Segundo, su familia, sus hijos, sus vecinos, los que no se han convertido, necesitan ver en nosotros personas diferentes, ungidas con el Espíritu Santo, llenas de amor y de unción. La gente nuestra necesita ver un papá amable, convencido del Evangelio, una mamá amable, no un papá terco, tirano, tacaño, que viene a la iglesia y
algunos sirven en la iglesia, pero en la casa da dolor. Cuando usted tenga la unción del Espíritu, va a ser gran esposo, gran cristiano, gran padre, gran ciudadano, gran empleado, gran patrón, buen vecino. Y la gente va a ver en usted, no porque predique mucho, la gente se va a convencer. La gente se convencerá cuando vea en usted el Evangelio, no cuando lo oiga, sino cuando la gente vea. Hermano, el más grande y poderoso mensaje que le podemos dar a la gente es el ejemplo. Sin mucho hablar, que Dios lo revista de su gracia, hermano, de la unción del Espíritu, para que cuando usted abra la boca, sus palabras sean llenas de sabiduría y de gracia, para que sus hijos, ¿me está escuchando, cierto? ¿Cuántos de ustedes, sus hijos, no se han convertido? Y muchos de ustedes son evangelistas y tratan afuera de convencer a sus hijos. ¿Por qué sus hijos no se han convertido? Hagámonos esa pregunta. Cuando la promesa del Evangelio es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando la promesa es esta, Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Le ruego, hermano, hágase un compromiso usted de buscar a Dios en su cuarto, ya solito, madrugue, que Dios en cualquier momento lo unja con el Espíritu Santo. Y voy a terminar con estas 3 frases. El Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, dice que para esto no existe un manual de funciones que pudiera decir, hermano, es que hay que hacer así y así y así y así y así. No. Los apóstoles del día de Pentecostés no sabían, ellos sí esperaban la promesa, pero no sabían cómo iba a ser. Pero por eso dice, de repente, póngame cuidado, que cualquier día que usted esté escuchando la palabra por cualquier predicador y le ponga cuidado, la fe viene por aquí, al menos que sea sordo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Dice, de repente, Hechos 2, vino un estruendo recio que sopló en la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y hablaban en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y fueron todos, no unos. ¿Me está entendiendo, hermano? Todos. Quisiera que algún día, en un culto cualquiera, todos seamos llenos del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa. Todos. Repentinamente. Pero hay que oír. ¿Y qué pasó? Toda Jerusalén se agolpó. ¿Qué tal que un día, en este 20 de julio, fuéramos llenos en una dominical, 500, 600, 700 personas, llenos? Dice que Jerusalén se agolpó, oyendo el estruendo y viendo lo que pasaba. Se llenó la calle por miles y comenzaron a murmurar, y cuando se dieron cuenta que el asunto era en serio, ya no murmuraban, sino que decían, hombre, esto está raro, estamos oyéndolos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y al final del discurso,
Se arrepintieron 3.000 personas. ¿Por qué? Por el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Será que algún día podemos llegar a eso, hermanos? 700, 800 personas aquí dentro de este templo lleno del Espíritu Santo. Yo le digo lo que va a pasar. La gente se va a agolpar. Y hermano, era tan impactante que había gente afuera. Así comenzó el avivamiento hace 120 años en Estados Unidos. Unos pocos que se dedicaron a buscar al Señor y se llenaron del Espíritu Santo, y la gente comenzó a llegar de la calle. ¿Qué pasa aquí? Algo pasa. Y dice la historia que mucha gente de la que se arrimaba de curiosos recibían el Espíritu Santo. ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? Nada hay imposible para Dios. Dios no da el Espíritu por medida. Si Dios quiere coger a un pecador y sacudirlo, lo sacude, porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Y Él es el soberano y Él es el que manda. Gloria a Dios. Repentinamente. Hechos 10. Allí habían gentiles que nunca habían oído el Evangelio, y menos de la unción del Espíritu Santo. En Hechos 2 vino el Espíritu Santo repentinamente. En Hechos 10 vino el Espíritu Santo de manera instantánea. ¿Quiénes habían oído de la doctrina del Espíritu Santo de ellos? Nadie. Solo Pedro conocía, pero ellos no. Ahí es donde está el secreto, hermanos. Oiga, decía el hermano ahorita, y yo sí le ruego, ya que me acordé, hermanos, en el culto no use el celular. Guárdelo quietecito, espere que, porque hermano, como 1 horita y media o máximo 2 horas, ¿por qué no ser reverentes, hermano? Si usted es esclavo del celular, esclavo día y noche, usted siente que le timbró un mensajito, ¡pum!, a ver quién me llamó. Así sea una culebra que lo llamó, pero le para bolas. Esclavo, sí o no. Esta semana en la vigilia sentí dolor y rabia. En un culto tan bonito como el que estaba la gente alabando a Dios, por aquí en este lado, yo estaba en el rincón, 2 parejas, celular prendido, el culto aquí, la gente cantando, y 2 parejitas chatea, se carcajeaban, las imágenes que aparecían, toteados de la risa en pleno culto. Hombre, si usted viene a eso, no venga. Quédese en la casa. Sí. Si es que es muy urgente. Llegó un mensajito, esperemos a ver. Que se murió mi mamá, pues ya se murió. Yo les cuento una anécdota que me pasó a mí aquí. En la pandemia estábamos en un bautismo. Aquí estaba un pastor que vino, porque usted recuerda que nos tocaba hacer todas las cosas por WhatsApp, y yo estaba desde mi casa dirigiendo el bautismo. Bueno, estaba en la introducción de llegar, y aquí se estaba viendo y se estaba oyendo. Sentí que el celular timbró 3, 4 veces. Mientras hablaba, miré, y era una hermana mía que me llamaba de Manizales. Dije yo, se murió mi papá. Y sí, le pasé el teléfono a una hija, y con los ojos de asombro entendí, se murió. Pero ¿sabe? Yo seguí, porque mi papá estaba en Manizales. ¿Qué hago yo? ¿Qué hace usted si ya se murió? El irse usted a no que sea una cosa de gravedad que hay que correr, hay que llevar a la clínica, y bueno, es otra cosa distinta. Pero hermano, se murió, ya no hace nada usted.
Mejor que espere el culto, pregunte cómo van las cosas, cuando lo entregan, bueno, todo eso. Cosas normales de la vida. Pero todos aquí tenemos un celular, hasta 2. Entonces, vuelvo al tema y voy a terminar tranquilo, tranquilo. Tranquilo que no hay agua para los baños, así que acórrese. Estos gentiles estaban oyendo con atención. Le pusieron todo el cuidado a Pedro. Y sin que Pedro terminara, el Espíritu Santo cayó sobre ellos de manera instantánea. ¿Dónde está el asunto? La reverencia, la actitud de la gente. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Actitud reverencial es lo que se requiere en el culto. Cuando usted esté en el culto, al menos que sea una cosa de fuerza mayor, estése quietecito. Porque es que uno a veces ve gente que va y viene, sube y baja, sube y baja. Al menos que esté enfermo, otra cosa. Pero mientras esté en el culto, guarde reverencia. Guarde reverencia. Jesucristo merece toda reverencia. ¿Sí o no? Bueno, instantánea. Y finalmente, la gente recibía el Espíritu Santo cuando oraban por ellos y les imponían las manos. Esta es una doctrina bíblica, pero no se extrañe si lo hacemos aquí, porque eso es bíblico. Termino diciéndoles, hermanos, vaya a su casa, en cualquier lugar, en cualquier rinconcito allá en el escritorio donde esté, arrodíllese. Señor, necesito ser lleno del Espíritu Santo. Necesito testificarle a mi familia, al patrón, a mis compañeros, etcétera, etcétera. Pero necesito poder. Pero hágalo con hambre. El Salmo 51 da usted un ejemplo. Y el Salmo 50 dice, cercano está Jehová a los quebrantados y salva a los contritos de espíritu. Y dice, al corazón contrito y humillado no desprecias tú. Yo pienso que a nosotros todos nos hace falta mucho humillarnos ante Dios, porque somos arrogantes, prepotentes, creemos que ya lo tenemos todo. Y si algo nos falta a todos, es unción del Espíritu Santo, sentir a Dios en el culto. Eso nos falta a todos.